Bien, amada familia, hemos estado predicando y estudiando también sobre Primera de Pedro en adelante, ¿no? Todos los capítulos, pero todavía estamos apenas iniciando en los primeros versículos del primer capítulo. Hemos estado ya prácticamente un mes viendo textos que puedan darnos ideas precisas de lo que el apóstol Pedro quiso decir a las iglesias en la dispersión en aquella región de Asia Menor. Por tanto, en esta mañana ya nos encontramos en el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 16 vamos a estar viendo en esta mañana, iglesia. ¿A dónde quiero llevarles en este día, en esta mañana, a través de esta prédica? Quisiera desafiar a la iglesia a vivir en santidad, apartados y agradando a Dios en todo lo que hacemos mientras aguardamos su venida. Es un desafío hacia la santidad. Es un desafío de vivir solo para Dios. Es un desafío de vivir en la esperanza de la manifestación de Jesucristo. Pero de igual forma, ¿cómo nosotros vamos a poder lograr esa santidad? Buscando la santidad completa a través del fortalecimiento de mis convicciones en la obediencia al Padre e imitando su santidad. Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Yo busco la santidad, yo anhelo cada día la santidad, pero de alguna manera alcanzo esa santidad fortaleciendo mis convicciones en la obediencia al Padre e imitando solamente la santidad que proviene de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Bien, nosotros sabemos que el apóstol Pedro, ya hablamos en la primera prédica hace ya 4 o 5 semanas, quién fue el apóstol Pedro, un hombre que desde cero inició también en la vida cristiana, vamos a decir, al lado del Maestro Jesús, hasta que su propia vida fue entregada también en sacrificio por amor al Evangelio, por amor a Jesucristo. Y este apóstol a finales del año 60 o a principios del año 60 está escribiendo esta carta a aquellos creyentes judíos y no judíos, pero mayormente judíos que están en la región de Asia Menor, en Capadocia, en Bitinia, en Asia, en Ponto, en Galacia, que estaban pasando por momentos de dificultad, claro que sí, por momentos de persecución. El apóstol Pedro, sobre todo en esta primera carta, engloba en sí lo que es seguir adelante en medio de la persecución, seguir adelante en medio de momentos difíciles, en medio de cualquier circunstancia que el mundo nos pueda dar por ser cristianos, por ser creyentes. Y les dice en pocas palabras, sigan adelante en medio de todo. Esa es la conclusión, podemos decir de alguna manera, de esta carta del apóstol Pedro. Bien, quisiera también contarles una pequeña historia y un pequeño ejemplo antes de iniciar esta predicación. Dice que una vez se encontraban en un lugar pastores importantes, pastores de renombre, pero también estaban en ese lugar muchos jóvenes inquietos también, muchos jóvenes que querían saber muchas cosas, pero también entre ellos jóvenes que de alguna manera podemos decir jóvenes indecisos y preguntones también de alguna manera, ¿no? Y le dice este muchacho, dígame pastor, preguntó el joven, ¿es malo el cigarrillo? Y el pastor le pregunta, ¿es usted creyente? El joven le dice, yo sí, pero todavía fumo cigarrillo. Oiga esta historia, respondió el pastor. Dice que en la Segunda Guerra Mundial un aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio.
Ya lejos de la tierra, notó que una rata roía las cuerdas del paracaídas. El aviador, en vez de volver a tierra, o sea, el piloto, en vez de volver a tierra, conocedor cómo era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su aparato hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así para con nosotros, amigo mío, dijo el pastor al joven. Si las ratas del vacío están cortando los hilos de nuestra comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el ambiente es propicio para las actividades del vacío. Pero si volamos a considerable altura, como cosa muy natural, las ratas de los vicios dejarán de perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. ¿Qué le parece esta historia, esta anécdota de este pastor que le presentó a este joven que quería de alguna manera la respuesta a su pregunta? Pero un ejemplo más, antes de entrar, de alguna manera también podemos decir dos ejemplos. Uno, los grandes estudiosos de lo que es la astronomía, cada momento tienen que ajustar los lentes para poder enfocarse en un solo sitio, en el espacio, en un solo lugar. Pero igual pasa con nosotros también los humanos. Aquellos que usan las gafas o los lentes, cada cierto tiempo tienen que examinarse porque ya las gafas de hace 5 años, 10 años atrás ya no le sirve, le está molestando y ahora tiene que renovar, tiene que ajustar el lente para de así manera poder ese lente o esa gafa servirle y poder enfocarse bien y mirar bien. Por eso en esta mañana he titulado el mensaje Ajustando el lente. Y vamos a ver de qué se trata esta prédica titulado Ajustando el lente. Vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta palabra, amados hermanos, como les dije, aparece en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 16. El apóstol Pablo, antes de este versículo, estaba hablando acerca de la importancia de la salvación, acerca de cuidar la salvación, acerca de vivir en esa salvación, acerca de alguna manera podemos decir conocer cuán importante es entender el significado de la salvación de nuestras vidas, que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los ángeles también desearon de alguna manera experimentar esa gracia de la salvación, donde Dios les dijo a ellos que no era para ellos, sino que era para una nueva generación de gente, en otras palabras, para nosotros, los que vivimos hoy. Ahora, hablando de todo esto, de esta salvación tan especial, de esta salvación, de esta gracia de Dios tan maravillosa para nuestras vidas, de morir Jesús en la cruz y nosotros aceptar esa gracia, ese perdón, y vivir en esa gracia, en ese perdón, no se puede comparar con las cosas terrenales. Y el apóstol Pedro le está diciendo: bueno, ahora que ustedes ya saben y han visto que todo esto es importante, que todo esto de alguna manera es mucho más que las cosas terrenales, que las cosas superficiales, que las cosas, podemos decir, de este mundo. Entonces yo les pido que por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Ajustemos la seguridad, ajustando la seguridad en primer lugar. ¿Cómo nosotros podemos ajustar nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos de alguna manera nosotros empezar a ver cómo está nuestra relación con Dios? Porque yo pienso que cada cierto tiempo puede ocurrir diferentes situaciones en nuestras vidas y puede desajustar nuestra relación con Dios.
y puede de alguna manera, amada familia, hacer débil nuestra comunión, nuestra relación con Dios y la vivencia, la experiencia que estamos teniendo en esa nueva vida. En algún momento de nuestras vidas se puede desajustar por las circunstancias que cada día golpean nuestras vidas. Por lo tanto, el apóstol Pedro le dice: ceñid los lomos. La palabra ceñid los lomos viene de una expresión muy cultural del pueblo judío, del pueblo hebreo. Aproximadamente en la parte, en la zona central del cuerpo es donde está el lomo, la fortaleza, el asiento de la fortaleza, donde consideran así los judíos. Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo también es que ajustemos de alguna manera, apretemos de alguna manera, ¿verdad?, el cinturón para estar preparados para avanzar, porque a veces el cinturón se puede desajustar y hay que de alguna manera nosotros empezar a ver cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra vida espiritual. De eso está hablando en primer lugar: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, vivir fortaleciendo mi convicción acerca de mi relación con Dios. Mi Salvador es importante. ¿Cómo está tu relación, mi relación? ¿Cómo está tu comprensión, mi comprensión en referencia a lo que Jesús ha hecho por nosotros? En referencia a la comunión que tenemos con Cristo. ¿Cómo está, amados hermanos, esa parte de mi vida? ¿Se está desajustando de alguna manera? ¿Se está debilitando? ¿Se está desgastando de alguna manera? En esta mañana el apóstol Pedro nos invita a que nosotros ciñamos los lomos de vuestro entendimiento, a que nosotros fortalezcamos nuestra convicción de ser cristianos, nuestra convicción de experimentar lo que es la salvación, nuestra convicción de creer en las promesas de Dios, nuestra convicción de vivir para Dios solamente. Tenemos que de alguna manera, amada familia, examinar nuestras vidas. Esta idea nos habla acerca de estar preparados, ajustar, revisar nuestras convicciones, cómo está nuestra comprensión y entendimiento de las cosas espirituales, en este caso de la salvación. El apóstol Pedro una vez más está diciendo: sed sobrios. En otras palabras, vivir en sabiduría y dominio propio. ¿Cómo ajusto mi seguridad? Estar viviendo en sabiduría y en dominio propio, que es muy importante. Entonces el hombre nuevo, el que ha creído en el Señor, el que está experimentando la salvación, el apóstol Pedro nos invita a que vivamos en sabiduría y con sabiduría. No que vivamos alocadamente, no que vivamos de alguna manera sin entender lo que significa la salvación en mi vida, sino que en cada momento, a cada instante de mi vida, yo pueda de alguna manera vivir en esa sabiduría de que soy una nueva persona, soy una nueva criatura y le pertenezco a Dios solamente. Tener el dominio propio es muy importante en la vida del creyente. Vivir en sabiduría, ser sobrios, o sea, vivir con juicio cabal, no como sin sentido, como locos, perdonen la palabra, sino teniendo dominio propio. Es un reflejo de haber ajustado mi entendimiento sobre Dios y la salvación. Perdón. Es muy importante eso, amados hermanos. Porque cuando empiezo a vivir de una manera sabia, cuando empiezo a vivir teniendo dominio propio, eso quiere decir que a cada momento estoy ajustando, apretando mi entendimiento de lo que significa ser cristiano, de lo que significa, amados hermanos, vivir para Cristo. También el apóstol Pedro dice: y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La esperanza en Dios, la esperanza en la manifestación de Jesucristo nos da también esa fortaleza,
la esperanza en la promesa de que Él va a volver y de que Él nos va a dar a nosotros según lo que nos corresponde, amados hermanos, eso nos ayuda de alguna manera a seguir adelante en la vida cristiana, a ceñir nuestros lomos de vuestro entendimiento. Es importante que nosotros vivamos en esa esperanza de que no estamos para siempre en este mundo, sino que Jesucristo se va a manifestar y seremos completamente para Él y dependientes de Él para siempre. Gloria sea al nombre del Señor. Por lo tanto, amada familia, en esta mañana el apóstol Pedro nos está invitando a que vivamos fortaleciendo en nuestra convicción acerca de mi relación con Dios, de vivir en sabiduría y dominio propio, vivir en la esperanza de la gracia, de la manifestación de Jesucristo, que esto significa a la vez ajustar nuestras convicciones. Eso significa ajustar el lente de nuestras vidas, porque quizás está desajustándose y estamos desviándonos hacia otras cosas, y cada día, cada mañana, cada noche, cada día, sí, cada semana, cada mes, cada año, necesitamos ajustar los lentes de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, podemos decir en los versículos que siguen, vamos a leer: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad en obediencia. En otras palabras, no regresen y se amolden a los deseos de antes. Recuerdo muy bien una anécdota personal. El año pasado, como en el mes de junio, creo aproximadamente, fuimos a visitar la comunidad de Capandi en la comarca Cuna de Madungandi. Y en uno de estos primeros viajes, era un día lluvioso, fuimos 2 botes o piraguas, como quieran llamar, y al regreso veníamos como 17, 18 personas en esa piragua, en ese cayuco con motor Fera de borda de 15 caballajes, creo. Nos encontramos en un momento donde el motor Fera de borda paró, dejó de funcionar, y la corriente empezó a llevarnos hacia un lugar un poco peligroso. Y como siempre, nosotros ya tenemos cierta experiencia por estar visitando esos lugares por más de 10 años. Rápidamente le dije a los muchachos, bájense, que tenemos que tomar el control de ese cayuco. Así que bajamos unos 4 o 5 personas al río. Era hasta los tobillos más o menos que llegaba la rodilla, mejor dicho, un poquito más arriba de la rodilla, donde llegaba el agua del río, y tomamos con fuerza ese bote, pero la corriente era tan fuerte que nos estaba llevando junto a ese cayuco. Y sentimos en que no íbamos a detener ese bote, que ahí estaba mi familia, ahí estaban mis hermanos, ahí estaba la congregación, y me preocupé tanto y dije que Dios tome el control de todo. Y le dije a los muchachos: dejen el bote porque no podemos controlar el cayuco. Solamente pusimos de alguna manera que pudiera fluir junto con la corriente, y nosotros que nos quedamos solos y apartados, ¿verdad? Donde estábamos aferrándonos al cayuco, pero ahora nos quedamos solos y la corriente empezó a golpearnos. Sentí que la corriente me iba a tumbar y me iba a llevar. Tratamos de caminar individualmente y no podíamos porque era tan fuerte esa corriente. Y pensé rápidamente, porque uno ha visto cómo se hacen para esos momentos, qué decisión hay que tomar. Y dije, bueno, si
si vamos a estar juntos, podemos contra esa corriente. Así que llamé a los 3, 4 que estaban también pasando por esa misma situación para llegar a la orilla, y pudimos de alguna manera juntarnos y tomarnos, aferrarnos, tomarnos de las manos, y juntos, así abrazados con fuerza, empezamos a caminar hacia la orilla y pudimos llegar. La vida cristiana se parece a eso. La vida cristiana siempre es ir contra corriente. Las corrientes de este mundo siempre nos van a tratar de hacer regresar hacia atrás. Así es ir contra la corriente. Salimos de las cosas de este mundo, pero las cosas de este mundo siempre nos van a llamar, siempre de alguna manera nos van a querer arrastrar, pero tenemos que ser fuertes, amada iglesia, y seguir adelante hacia el llamamiento que el Señor nos ha hecho. Es muy importante. En esta mañana le estoy dando esta exhortación que el apóstol Pedro nos está hablando. Que el apóstol Pedro nos está diciendo que de alguna manera, amados hermanos, sigamos adelante en medio de todo. Porque estamos de alguna manera también ser atraídos por la gravedad. Es como la tierra, tú saltas pero no puedes volar, porque la gravedad te atrae nuevamente hacia ella. Así es la vida en esta tierra. Ahora ya no somos de este mundo. En otra parte dice la Biblia, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero como vivimos en esta tierra, el mundo y sus deseos siempre van a estar atrayéndonos cada día, y es una lucha diaria. Por lo tanto, el apóstol Pedro dice, no regresen y no se amolden a las cosas de antes. En el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no somos personas ignorantes, somos personas conocedoras de la palabra, somos personas conocedoras, amados hermanos, de las promesas de Dios. No podemos vivir como ignorantes, como personas que desconocen lo que dice la Biblia, personas que desconocen lo que es la vida cristiana. No podemos vivir de esta manera como religiosos únicamente, etcétera, sino de alguna manera el apóstol Pedro nos está invitando a que dejemos todas las cosas de este mundo y empecemos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y que esto también significa ajustar los lentes de nuestra vida espiritual. De eso está hablando. Mucha gente hoy vive como si estuvieran viviendo en ignorancia, como si no conocieran la palabra del Señor, como si no se les predicara cada semana. Hay gente que todavía viven bajo el molde de este mundo, pero el apóstol Pedro nos invita a que podamos romper con ese molde y empezar a ajustar nuestra vida espiritual, ajustar nuestros lentes espirituales, a ver cómo está mi convicción espiritual, cómo está mi conocimiento y entendimiento hacia o con relación hacia la salvación. Entonces nos habla de esta manera, vivir de alguna manera, amados hermanos, fuera del molde que el mundo de alguna manera nos quiere poner en ella. La ignorancia trae desobediencia, como le decía. Si no vivan apartados, en otras palabras dice, solo para Dios en todo lo que hagan. La persona que ya no es ignorante busca solo vivir para Dios, apartado solo para sus propósitos. Ya no desea otras cosas diferentes a las metas del reino. Sed santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Usa el apóstol Pedro como base fundamental de su explicación acerca de vivir en santidad, así como nuestro Dios es santo. La palabra santidad significa vivir apartado solo para Dios. La palabra santidad significa vivir apartados para un solo uso. Eso es lo que Dios quiere, que solo vivamos para Él únicamente, para su alabanza, para su gloria. Eso es lo que Dios busca, amada familia. Así como Dios vive apartado solo en la verdad, en santidad, en sabiduría, y no existe en Él sombra de variación, aprendamos de Dios, vivamos como Él lleva su vida en santidad,
santidad. Cada día entreguémonos a Él, examinemos nuestras vidas. Eso significa que cada día estaríamos ajustando nuestra vida, ceñiendo nuestros lomos de vuestro entendimiento para poder seguir adelante. Porque las presiones de este mundo son difíciles y son muy fuertes. El enemigo diseña cada día para poder atraernos muchas cosas. Él diseña estrategias para poder hacernos caer, y nosotros, por lo tanto, imagínense un cristiano que no tiene un plan de vida diario, un cristiano que no ajusta su vida espiritual, un creyente que no anda en oración, un cristiano que no es una mujer, un hombre que estudie la palabra, o sea que no está ajustando su vida espiritual. Pero mientras el enemigo cada día crea métodos, estrategias para atraernos hacia su voluntad, como nosotros podemos de alguna manera pararnos firme ante las acechanzas del enemigo si no estoy ajustando mi vida espiritual a cada momento, cada mañana, cada día? No puedo soportar las presiones de este mundo. Amados hermanos, el mundo en que vivimos siempre nos va a atraer hacia Él, como le estoy diciendo. En conclusión, podemos decir de alguna manera unas cuantas conclusiones importantes donde podemos reflexionar en esta mañana. Por tanto, en medio de tiempos difíciles debemos de examinarnos constantemente y ajustar nuestra relación y convicción. ¿Cuántas veces al día, cuántas veces a la semana nos vamos delante del Señor al trono de la gracia para que Él nos examine completamente, para que Él nos diga en qué estamos fallando y en qué me estoy desajustando de alguna manera? Debemos de hacerlo. Vivir en sabiduría y estar preparados ante cualquier cosa es importante. Siempre buscando la dirección de Dios es importante. Vivir en la esperanza que no falla, en las promesas de Dios es importante. Avanzar contra corriente y no regresar atrás debe de ser la vida del creyente. Vivir solamente para Dios, apartados para su gloria. Amados hermanos, el apóstol Pedro les da esa reflexión, ese pensamiento, esas ideas a las iglesias que estaban en persecución. No sé en esta mañana cómo te encuentras. Quizás has regresado atrás. En esta mañana quizás estás batallando contra alguna corriente de esta vida y sientes que esta corriente como que te está llevando poco a poco, como que ya no tienes fuerzas, como que por debajo esa corriente es muy fuerte. Yo no sé cuál sería esa corriente de tu vida que está amenazando tu vida espiritual en este tiempo. Te invito, amigo, amiga, en esta mañana a que puedas acercarte al trono de la gracia, al Señor Jesucristo, a ver cómo está tu relación con Él, a ver cómo está tu entendimiento, lo que es acerca de la salvación, tu vida de oración, tu vida delante del Señor en ayuno, el estudio constante de la palabra, el servir a Cristo, el vivir apartado para Él. ¿Cómo está ese tipo de asuntos en relación con Dios? Si tu vida se ha desajustado y por tanto te sientes como que la corriente te ha llevado, y hay algunos que casi ya se están ahogándose, imagínense, y están pidiendo auxilio en esta mañana. Jesucristo, con estas palabras de esperanza, Él llega a tu vida y te dice: hijo, hija, yo te vengo para ayudar, yo vengo para levantarte, en mí todo es posible. Tienes que ceñir los lomos de tu entendimiento, tienes que ajustar los lentes de tu vida espiritual. Veo que te estás desviando, veo que te estás apartando, veo que otras cosas de alguna manera están tomando el lugar que me habías entregado. Ajusta tu vida espiritual, ajusta los lentes de tu entendimiento, ajusta los lentes de tu vida espiritual. En esta mañana el Señor te invita y me invita también. ¿Cuál decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir batallando solo? ¿O vas a mirar hacia arriba y decirle: Señor, ayúdame? Me siento solo, me siento débil, siento que la corriente me lleva. ¿Qué debo de hacer? Pidámosle juntos al Señor
fortaleza, sabiduría, entendimiento y santidad.